El día de hoy vamos a hablar de lo que es la Trinidad y por qué, a pesar de que es un solo Dios, tiene tres maneras distintas de presentarse. Para eso hay que entender la naturaleza de cada uno. Dios como creador, Dios como creación y la esencia de Dios que viene siendo el Espíritu. Es un mismo Dios que se presenta ante nosotros. Entonces, la naturaleza del Padre es que Él es creador, por lo tanto, Él es fuente de toda creación. Por lo tanto, como se dice en la primera de Juan 1:18 y Juan 4:12, nadie ha visto al Padre, porque Él no es creación directamente, sino que Él es la fuente de toda creación. De Él nace toda la existencia. Entonces, su cualidad es que Él lo crea todo. Entonces, también en la primera de Timoteo 6:16 se habla algo similar sobre eso, en el que se señala que nadie le ha visto ni puede ver. Ningún hombre le ha visto ni le puede ver, porque Él no es creación directa, pero Él sí puede crear creación, pero Él sí puede reflejarse a través de su creación, lo cual vamos a ver en la cualidad del Hijo. Entonces ya vimos la naturaleza del Padre, ahora hablemos de la naturaleza del Hijo, que es Jesucristo, en tres formas de presentarse, que viene siendo la simbólica, en visiones y física. ¿Por qué se toma en consideración en visiones y de manera simbólica? Eso es algo muy importante a tener en cuenta, porque cualquier manifestación viene a ser una creación. Entonces, el Padre crea. Entonces, ¿cómo podemos ver al Padre? Es a través de representaciones que nuestros sentidos lo pueden interpretar. Nosotros vemos la realidad a través de nuestros sentidos. Entonces, cuando ocurre una manifestación es creación, y la creación viene a ser representada por el Hijo. Entonces, cuando aparece de manera simbólica, por ejemplo en el libro de Éxodo, en 33:18 al 23, Moisés ve la espalda de Dios. Es la espalda, pero realmente ve parte de su gracia de manera simbólica, por eso es que está entre comillas, ve su espalda, por así decirlo. Y en visiones, por ejemplo en Isaías 6, Isaías ve a Dios en su trono con serafines alrededor. Aquí esto quiere decir que también es creación, porque toda visión, todo pensamiento, todo aquello que vemos a través de nuestros sentidos y todo lo que imaginamos es una creación, está representado como creación. Entonces, cuando Él lo ve en su trono es porque ya está manifestado de manera de creación. Igual en Apocalipsis 4, cuando Juan ve el cielo, y de manera física es como se presenta ante el mundo, ahora sí, a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Génesis 18, Dios visita a Abraham, cuando Dios va acompañado de dos ángeles, y Abraham lo recibe y le da comida, y Dios le hace la promesa de que va a nacer Isaac. Entonces, esa es una representación de manera física de Dios. Posiblemente, pues bueno, de esta manera está explicada lo que es la esencia del Hijo. Profundizando un poco más sobre a qué se refería Moisés en Éxodo 33:18 al 23, tenemos que profundizar en ese pasaje y rescatar la esencia de este mismo pasaje, porque lo que estaba pidiendo Moisés no era ver la manera en cómo se presentó con Abraham, o como nosotros lo conocemos como Jesucristo, sino que estaba pidiendo conocer lo que es la gloria de Dios.
O sea, quería ver todo su máximo potencial, o sea, su poder ilimitado, toda su gloria como creador. Entonces, Dios le dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Esto quiere decir que al estar ante la gloria eterna, o sea, es todo ese potencial eterno y perfecto de creación que emana de Él. Estar ante tal semejante gloria, pues te desintegraría. Y no nada más tu cuerpo y tu alma, sino tu espíritu, tu conciencia se desintegra, o sea, dejarías de existir ante tal gloria. Por eso nadie le puede ver, porque sería ver todo el potencial creador de Él. Solo vería su espalda, por eso es que se toma de manera simbólica, pues, porque no es como que vio la espalda de Jesucristo, ¿vale? Sino que vio una parte de la gloria, de ese potencial creador que Él tiene. Entonces, he ahí cómo es que este pasaje es así de profundo, que dependiendo de lo que tú le pidas a Dios, es como Dios te va a contestar, ¿vale? Uno de los pasajes más profundos que hay se encuentra en Juan 1:1, en el que Juan dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto quiere decir que Dios no creó a Jesucristo, porque Jesucristo es el verbo el cual se refiere Juan, porque Él es Dios, Él es la imagen del Dios viviente. También recordemos en Juan 8:58 cuando Jesús dice: antes de Abraham, yo soy. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien Jesucristo, cuando ocurrió la concepción en María, y nació y se desarrolló como niño, creció como hombre, ahí fue que se vinculó como humano, como nosotros, sangró como humano, pero Él ya era antes de eso, Él ya existía como Jesucristo, ya existía. Entonces, Él estuvo en el principio de la creación, presente, a eso se refiere. Entonces, en esos momentos, Jesucristo resalta su parte divina, pero en la cruz resalta su parte humana, la parte de la creación, de que como es creación, sangra, pero como es Dios, es eterno. Entonces, Dios, o la manifestación de Dios en su forma de creación, a través de Jesucristo, el apóstol Pablo en Colosenses 1, del 15 al 16, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces aquí el apóstol Pablo resume la naturaleza misma de lo que viene siendo Jesucristo. Entonces, para poder entender mejor lo que es el Espíritu, tenemos que profundizar en cómo se relacionan estos tres. Dios creador, que Él da origen a toda la creación, nadie la ha visto, es como una forma invisible, como anteriormente se le mencionó, y da origen a lo que es el espíritu y la forma física en la que se ha presentado ante nosotros. Entonces, para poder entender lo que es el espíritu, profundicemos un poco más sobre lo que es la forma física. Nosotros somos conciencia y navegamos ante esta realidad a través de nuestra conciencia. La conciencia, pues, somos los observadores de la realidad. Entonces, Dios da origen a lo que es la conciencia. Entonces, la conciencia tiene una esencia, emana una esencia, la conciencia, que esta viene siendo lo que es el espíritu, nuestro espíritu, en este caso. Entonces, el espíritu dota de vitalidad a lo que vienen siendo nuestra forma física, que es nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo energético, que es nuestra alma. Entonces, de esta manera,
El espíritu viene siendo la esencia sutil de cómo interactuamos con la realidad. Entonces, ya teniendo esos conceptos en mente, podemos profundizar ahora lo que viene siendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora es el turno de el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. En Génesis 1:2, cuando la tierra era primitiva y estaba vacía y cubierta de tinieblas, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces, esta es la primera vez que se menciona el Espíritu de Dios. De ahí vuelve a tomar protagonismo el Espíritu de Dios, pero esta vez en la parte del Antiguo Testamento, cuando empieza la era de los profetas, a partir de Moisés. Bueno, de hecho, si nos vamos un poco más antes, a partir de José y sus sueños que tenía, revelaciones a través del Espíritu de Dios. Ya con Moisés, el Espíritu de Dios te da ciertos dones, ¿no? Por ejemplo, en hacer milagros, el cual se ve reflejado cuando Moisés parte el mar en dos. Estos milagros casi siempre son por propósito divino. También está en el caso de los apóstoles, pero este ya es en el Nuevo Testamento, después de la promesa que Jesús hace en la última cena. Pero antes de ello vamos a hablar sobre lo que es la concepción de María por el Espíritu Santo. En Lucas 1:26 y Mateo 1:18 se hace mención de cuando el Espíritu Santo entra para poder nacer Jesucristo a través de ella. De ahí vuelve a hacerse mención en Mateo 3:16-17 cuando Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando es bautizado Jesucristo, desciende el Espíritu Santo sobre él y una voz en el cielo dice: «He aquí mi Hijo amado». Otra vez se vuelve a hacer mención, pero ahora en Juan 14:16, cuando está Jesús con los 2 apóstoles en la última cena y da la promesa del Espíritu Santo, de que Él ya no los va a poder seguir acompañando, pero va a enviar el Espíritu Santo a consolarlos y a guiarlos en el camino que van a seguir para crecer el ministerio de Cristo. Ya de ahí, otro hecho relevante es en la parte de Hechos 2, que es el día de Pentecostenses, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre los apóstoles para dar testimonio y dar fe de Cristo hacia las naciones, porque en ese día se iban a reunir varias personas de distintas naciones, y ese día descendió el Espíritu y fueron bautizados por el Espíritu Santo y fuego, tal y como dijo Juan el Bautista, que dijo que tenían que bautizarse, y cuando le preguntaron que si él era el Cristo, dijo: «Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo, y él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego», cumpliéndose esto en Hechos 2, en el día de Pentecostés, donde se les da a los apóstoles ese día el don de lenguas y pueden hablar en distintos idiomas. Entonces, he aquí los antecedentes esenciales del Espíritu de Dios y cómo ha intervenido en la historia de la humanidad. La importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué tomó más relevancia el Espíritu Santo a partir de la partida de Jesucristo? Recordemos que antes, cuando Moisés iba a solicitar hablar con Dios, era estando frente al arca de la alianza, y esta arca estaba en un tabernáculo donde estaba rodeada por un velo, dejando esa división entre el sumo sacerdote y el pueblo. Cuando Cristo muere, Mateo 27:51, el velo del templo que estaba ahí en Jerusalén se rasga y la tierra tembló y las rocas
se partieron. Entonces esto es de manera simbólica, dejando en claro, tal y como dice Hechos 17:24, que el Dios que hizo este mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí ya Dios ya no quiere seguirse vinculando a través de intermediarios como antes era en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, a través de los profetas. Ya no iba a haber intermediarios, sino que cualquiera que busque a Dios automáticamente se vuelve un intermediario de él. Entonces, por eso tomó más relevancia en nuestras vidas. La importancia de por qué Dios decidió que a través de su creación, que es su espíritu, y a través de Jesucristo, que es el hombre, la importancia era ser un puente. ¿Por qué? Porque había como una división, por así decirlo, entre el creador y lo creado. Entonces estaba esa división, por así decirlo. Entonces la manera en cómo Dios buscaba relacionarse con nosotros, porque nosotros necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él, porque Él lo crea todo. Incluso el amor que tú sientes, se lo crea. Entonces, Él, para poder tener un acercamiento más íntimo con nosotros, el puente fue a través de la misma creación, que viene siendo su espíritu, y a través de Jesucristo, hombre. Porque toda la creación es una sola creación. Por lo tanto, como toda creación es una, también hay un solo creador. Entonces, se borra esa línea o se deja en claro que ya no está esa, ya hay un vínculo más cercano. Por eso Jesucristo decía el Padre, para que lo sintamos cercano, como un miembro de nuestra familia, porque eso es lo que es. Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Entonces, a través de este puente podemos estar en presencia de Dios, en su Espíritu. Y aunque ya no está Jesucristo, están sus enseñanzas que podemos implementar en nuestra vida, que nos ayuda a acercarnos a Dios. Y pues nada, espero y con esto haya quedado entendido lo que es la Trinidad y cómo es que hay un solo Dios, pero que se presenta en tres distintas maneras. Y pues nada, espero que tengan un excelente día, que el Espíritu Santo siempre esté con todos ustedes, que Dios me los bendiga. Saludos, nos vemos la próxima.